esta audiencia que se suspendió, este segundo día de audiencia de solicitud de medidas cautelares a favor de las víctimas del caso Furukawa, este caso de esclavitud moderna aquí en el país. Eh, Habíamos buscado, leído de que hubo también más irregularidades en esta audiencia. Cuéntanos cuáles fueron estas. Claro, muchas gracias. Un saludo a los radioescuchas. Yo soy Patricia Carrión, soy abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, una de las 11 organizaciones de derechos humanos que formamos parte del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, comité que apersonamos el caso Furukawa como propio y que estamos, entre otras cosas, abogando por el ejercicio de los derechos de los compañeros y sobre todo por garantizar la justicia y la reparación de las víctimas en este caso. La Comisión de Derechos Humanos, la CEDU en este caso, patrocina varios procesos. Uno de ellos es la acción de protección en vía constitucional, que el día de ayer, en efecto, se instaló la segunda parte de la audiencia, el segundo día de audiencia. El primer día de audiencia fue el 28 de diciembre del año pasado, ayer fue el segundo día, y lo que hemos evidenciado, en efecto, es que hay un intento de la empresa, por un lado un intento de la empresa por ocultar este caso, por intentar acallar las voces de las víctimas, por intentar poner y posicionar verdades a medias o mentiras completas. Por ejemplo, una de ellas, que este caso en efecto es un caso laboral exclusivamente, que las víctimas o que las personas de la empresa viven bien, son bien tratadas, son bien pagadas, tienen acceso a agua, a servicios y demás, cuando en efecto muchas autoridades, incluyendo la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el propio Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, han podido evidenciar, la Asamblea Nacional, la Comisión de Derechos Colectivos, todos ellos han podido evidenciar, y hay informes que claramente identifican o evidencian que esta realidad no es así, que las personas vivían en situaciones desfavorables históricamente, además en medio de un ambiente de discriminación, de exclusión social y de extrema pobreza. El 83% de la gente que vivía en las haciendas, datos de la extinta Secretaría de la Política, son o vivían en extrema pobreza. Entonces, la empresa ha tratado de ocultar durante sus intervenciones, ha presentado incluso a trabajadores como testigos, que han dicho que en efecto viven bien, cosa que ha indignado muchísimo a los accionantes porque no es verdad. Y lo más, digamos, una de las cosas que más nos... ¿Sería por presiones de la empresa, de estos testimonios que supuestamente están bien? Son trabajadores que actualmente tienen un contrato de trabajo con la empresa, porque vean, hay varios grupos, ¿no?, de trabajadores, aquellos que en efecto tienen una relación de dependencia ahorita con la empresa, y son ellos precisamente los que son testigos, ¿no?, que fueron llamados como testigos. Pero también quería comentar que han existido 13 amicus digamos, que están apoyando a las víctimas de algún modo, o que han presentado sus argumentos para evidenciar que en efecto existe vulneración de derechos y exigir reparación. El juez ha determinado que estos 3 amicus no sean escuchados ni siquiera telemáticamente, pero permitió el día de ayer que la versión o el testimonio de 2 de los abogados como expertos del tema, 2 abogados de la empresa, uno ex abogado de la empresa y el otro abogado de la empresa en el caso penal. Ambos se presentaron como testigos expertos y el juez les dio paso para escuchar, y no dio paso a escuchar a los 13 amicus que de alguna manera iban a exponer argumentos de fondo ¿Cuál fue el argumento del juez para que no se dé paso a los amicus? No explicó ningún argumento, solamente mencionó que serán considerados los amicus por escrito y que no era necesario escucharles en audiencia. Sin embargo, el día de ayer, la abogada de la empresa solicitó al juez escuchar a 2 expertos y él dio paso enseguida a escucharles, incluso lo hizo telemáticamente. Entonces, hay una clara diferenciación en el trato, ¿no?, en el trato que se ha dado a las víctimas, en el trato que se está dando a los patrocinadores del caso y en el trato que se está dando a la empresa y a sus abogadas. Claro, justamente leíamos que en esta audiencia no se iba a permitir intervenciones telemáticas y en este caso sí se le dio paso. Quisiéramos que nos cuentes de estos testimonios que se han hablado de las víctimas, cuáles son las realidades de estas personas o cuál fue su realidad en estos años trabajando aquí en Furukawa, que se han presentado ya frente al juez. Bueno, son varias personas, han sido ya 9 testimonios los que se presentaron de trabajadores y trabajadoras que han contado sus historias. Algunas de ellas relatan la forma en la que vivieron durante muchísimos años ellos, sus hijos o sus padres inclusive, o sea, 2 o 3 generaciones al menos.
la forma precaria en la que vivían en cabañas o en cuartos pequeñitos, lúgubres de 4x4, en el que vivían 6 o 7 personas, ahí comían, ahí dormían, sin acceso a una batería sanitaria, tenían que hacer sus necesidades en el monte, así dicen ellos, trabajaban de noche, o sea, trabajaban sin horario. A veces las jornadas laborales eran durante el día, a veces las jornadas laborales eran durante toda la noche, entonces no había una especificidad de contrato de trabajo, obviamente que no había contrato de trabajo y menos aún un horario definido de trabajo. Se les pagaba muy poquito por lo que trabajaban, por lo tanto ellos no tenían la posibilidad de cambiar su condición, no podían salir a trabajar en otros lados, o ni siquiera tenían la posibilidad de salir a otra ciudad o otro pueblo a trabajar, porque en efecto no tenían cómo pagar arriendo con lo poco que ganaban. Entonces ellos vivieron en condición de hacinamiento, en condición de no acceso a ningún tipo de servicio, no tenían agua potable, no tenían luz, tenían que alumbrarse con el candil, se llama, es una lamparita de querosene, y eso ha afectado muchísimo sus vías respiratorias. Entonces han sido condiciones subhumanas de habitación y de trabajo, personas que sufrieron accidentes laborales y que no tuvieron ninguna posibilidad de ayuda por parte de la empresa. Hay personas que están lisiadas, cuyas manos están rotas, con enfermedades de espalda, enfermedades de vías respiratorias, que jamás fueron apoyadas por la empresa. Y tiene mucho que ver con estas condiciones horribles de trabajo, pero también con la falta de acceso a herramientas mínimas de seguridad laboral, es decir, no tenían botas, no tenían casco, no tenían guantes o ropa adecuada para evitar las cortaduras o las afectaciones por el trabajo que hacían. Claro, con estos relatos que nos comentan que consternó al país hace más de año y medio, 2 años casi, se insiste desde la empresa que se desconozca que se trata de un caso de derechos humanos. Puede parecer hasta cómico. ¿Qué argumentos pueden utilizar teniendo todos estos relatos, estos testimonios comprobados de 123 personas? No es una, no es dos, así fuera una o dos. ¿Con qué argumentos la empresa insiste de que no se trata de un caso de derechos humanos? Pues ellos mencionan que es un caso absolutamente laboral, que tenía que haberse conocido por vía laboral, porque es básicamente lo que ellos dicen, es las personas están exigiendo ahorita dinero, liquidaciones, que es lo que siempre piensa la empresa que las personas quieren. Y no es así, las personas fueron muy claras en decir, cuando les preguntaban, ¿usted qué quiere? Ellos decían justicia y reparación. Quiero que todo esto que nos ha pasado no nos vuelva a pasar. Quiero que exista justicia. Entonces, para ellos no es una cantidad de dinero, no es la liquidación. Para ellos es tener la posibilidad de cambiar su vida, ¿no? De tener una identidad. Hay gente que ni siquiera tiene cédula de identidad. Es la posibilidad de que sus hijos estudien, porque tienen que caminar 3, 4, 5 horas a pie para tomar un bus cuyo pasaje no pueden pagar, para que sus hijos lleguen al centro de educación más cercano. Entonces, son sus derechos humanos los que ellos la vigencia y el ejercicio real, eficiente y efectivo de sus derechos humanos, lo que ellos pidan, y no simplemente una liquidación. Por eso es que la empresa dice siempre que esto no es un caso de derechos humanos, sino simplemente un tema laboral, y así debería tratarse. Claro, la Defensoría del Pueblo en este caso podría pronunciarse para exigir justamente celeridad, porque sabemos que se suspendió esta audiencia y no tiene una fecha de reinstalación, es decir, puede ser mañana como después de mucho tiempo. Entonces, la Defensoría podría emitir algún exhorto, podría, como institución defensora de los derechos humanos, realizar algún pronunciamiento más para justamente que las víctimas puedan tener finalmente justicia y reparación. Podría serlo, digamos que en realidad estamos a disposición del juez. A mí me parece que nosotras hacemos un llamado al juez para que no solamente que nos ponga audiencia de manera oportuna, sino que en efecto garantice las condiciones adecuadas en la audiencia inclusive, es decir, se miren las garantías legales, digamos, se pueda escuchar a los amigos, se puedan escuchar a todas las personas que deseen hablar en la audiencia, que no se dé un trato diferenciado a las partes, porque así no vamos a llegar a ninguna justicia y reparación. Que se escuche y que se establezca un mecanismo real para poder reparar a las víctimas. Hay personas que desde su propio sentir quieren y buscan un tipo de reparación, tierra, por ejemplo, o personas dicen, no, yo quisiera tener una casa con luz, con agua. Entonces,
hay que mirar como la particularidad de las personas, lo que están pidiendo es justicia y reparación, sí, pero en la particularidad de cada uno, el juez debería atender esta particularidad. Hasta el momento sabemos que son 123 quienes forman parte de esta acción. ¿Cuántos ya han participado, han dado sus versiones, sus testimonios? Y si en algún punto se va a poder dar cabida a todos, porque como vimos, pues se suspendió, no dio paso para que de manera oral se hablen, pues, quienes presentaron los amicus curiae. Sí, o sea, en efecto, el juez dispuso que la Defensoría del Pueblo tome las versiones de los 123 personas. Entendemos que la Defensoría del Pueblo presentó un informe al juez, pero no adjuntó las fichas en donde se encuentran las versiones que ellos tomaron. Entonces, aquí un llamado a la Defensoría del Pueblo para que adjunte, que ingrese al proceso estas fichas, que son es el único documento que vamos a tener en proceso para poder leer las versiones de los 123 accionantes. Claro, el juez no va a poder escuchar a los 123, ha escuchado una muestra de 9 personas, pero lo que sí llamamos, y esto es un pedido directo a la Defensoría del Pueblo, de incluir en el proceso a estas fichas que no están como parte del proceso y que para nosotras es absolutamente importante, porque allí el juez va a leer lo que las personas dijeron y va a poder leer, digamos, aquello que no pudo leer escuchar en audiencia porque no es posible por términos de tiempo. Claro, para ir cerrando ya la entrevista, ¿qué resta para que el juez tenga el tiempo para resolver o discutir, analizar todas estas pruebas y finalmente tome una decisión? Falta presentar pruebas de parte de la empresa, de parte de ustedes, más o menos para un poco entender cuánto tiempo más o menos tardaría en resolverse este caso. En realidad ya creo que falta poco. Si somos optimistas, digamos, el día de ayer terminaron, la empresa terminó de entregar todas las pruebas documentales y de presentar a sus testigos. En principio, la siguiente audiencia le tocaría al Estado también presentar sus alegatos y sus pruebas, y con esto habría una réplica de las partes y en principio se acabaría la audiencia porque no va a escuchar a los amicus, según el juez. Yo le vuelvo a hacer un llamado al juez para que escuche a los amicus porque es absolutamente necesario que estas personas que presentaron sus amicus puedan ser escuchados en audiencia, que es la única manera de garantizar la posibilidad de que otras voces le puedan decir al juez sus criterios técnicos desde el lado científico y desde el lado teórico para que pueda tomar una decisión muy informada. Entonces, faltaría nada más eso y escuchar a los amigos, que esperamos que el juez de verdad lo haga y se dictaría ya una sentencia. Entonces, esperamos que la próxima audiencia sea la última. Claro, aparte de este proceso, el gobierno, instituciones, ministerios, acudieron justamente a las instalaciones, estas haciendas, para verificar, constatar cuando se mediatizó este tema, se salió a la luz. ¿Se pueden iniciar acciones, por ejemplo, contra el Ministerio de Trabajo, contra alguna entidad, algún funcionario específico por la negligencia de que en su momento se había cerrado la empresa, luego se retomó sus actividades y ahora continúa en funcionamiento pese a tener conocimiento de esta causa? Claro, o sea, si uno se da cuenta, hay 3 mínimos informes que se deberían tomar en cuenta para identificar aquellos funcionarios de varias entidades del Estado que por omisión o por acción incumplieron no solamente con su deber, sino que con ese incumplimiento violaron derechos. Entonces, tanto el grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendientes de Naciones Unidas en la última visita del Ecuador el año pasado recomendó que se implementen las recomendaciones del propio informe de la Defensoría del Pueblo. Este último, hay 3 informes, pero hay un último y final, y entre esas cosas mencionó este grupo de expertos de Naciones Unidas que se debería inclusive cerrar a la empresa, ¿no? Se debería, entre otras cosas, garantizar a las víctimas acceso a educación, a salud, a tierras, a identidad. Pero entonces hay un informe de este grupo de expertos de Naciones Unidas, hay un informe de la Defensoría del Pueblo, hay un informe de la propia Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, en donde en efecto verificó las condiciones a las que fueron sometidas las víctimas, pero también hay unas recomendaciones que hace al Estado. Entonces, nosotras creemos que hay responsabilidad más, digamos, con documentos más de sobra, ¿no? O sea, no hay forma de no mirarlo. Y el juez debería, además de garantizar
métodos de reparación efectivos y eficientes a las víctimas, debería establecer o solicitar sanciones a aquellos funcionarios que en efecto violaron los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Claro, así es. Muchísimas gracias, Patricia Carrión, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, sobre uno de los casos que impactaron al Ecuador y continúan impactando por las irregularidades y la tardanza en que la justicia actúa en estos tipos de casos de esclavitud moderna aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias, Patricia. Esperemos que la próxima audiencia sea, pues, favorable para las víctimas. Muchísimas gracias a ti y a la radio por siempre darnos la oportunidad de contar la verdad.